Al caer la tarde, llega la calma. El sol engalana con los colores más variados de la región del Alto San Jorge y el canto de las aves anuncia la llegada de la hora más fresca. En ese momento empieza a anochecer en el Valle del San Jorge, un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano dedicado a la difusión y el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Todos los jueves desde las 6 de la tarde en la 105.0. Gabriel García Márquez, aquí está lo que te inspira. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes en Montelíbano y la región del Alto San Jorge que nos sintonizan a través de la emisora comunitaria La 105 de la Fundación San Isidro. Buenas tardes también para los que nos escuchan en otras latitudes de Córdoba, Colombia y el mundo a través de internet. Mi nombre es Javier Riveros y esta tarde-noche me acompañan, un acompañante que se ha hecho ya permanente acá, Valentina Durango. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo has estado? Muy bien y agradecido otra vez porque me inviten a este programa. No, esto es de puertas abiertas. Nos acompaña también el señor Jaime Rojas, con una gran experiencia en medios de comunicación. Hemos cruzado un par de palabras y seguramente nos une la camaradería de la literatura por ese par de palabras que hemos cruzado, pero sea usted por favor el que se presente. Bueno, Javier, mucho gusto, pues como decías, mi nombre es Jaime Rojas. Pues primero estoy muy contento de estar con ustedes aquí acompañándolos en este día cuyo tema principal, no sé si me estoy adelantando un poco, va a ser sobre Gabriel García Márquez. No se adelanta para nada. Tratamos a García Márquez el jueves pasado, hicimos una pequeña semblanza, pero siempre quedan muchos elementos por ahí. También nos acompaña la señorita Valentina Delgado. Ella va a estar acompañándonos en el programa y nos va a hablar más adelante sobre un evento muy importante que se va a desarrollar en la Fundación Educativa de Montelíbano, que tiene que ver con el MUMP. Pero quiero que ella se presente. Valentina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Hoy estamos esperando al profesor Jair Bravo. Debe venir en uno de esos trancones de Montelíbano, seguramente. Hoy es 22 de mayo de 2014. Ha llegado la hora más fresca. A partir de este momento empieza a anochecer en el Valle del San Jorge, bajo la dirección general de Jorge Velázquez y con el apoyo de Jairo Muñoz en el Control Master de la 105. Este es nuestro segundo programa sobre Gabriel García Márquez. Ustedes, nuestros queridos oyentes, pueden llamarnos al 772-0668. Pueden participar, pueden comentarnos cuáles son los textos que más les gustan de García Márquez, las frases, las anécdotas, y de una u otra manera enaltecer el nombre del Nobel colombiano. Bienvenidos. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana. Los días pasan, pero siempre hay fechas importantes por recordar. Nacimientos, publicaciones, conmemoraciones, hitos históricos, fechas relevantes para la humanidad desde el mundo artístico. Anochecer en el Valle del San Jorge presenta Efemérides. Bueno, queridos oyentes, ¿qué pasó hoy, un 22 de mayo de 1813? Nació Richard Wagner. Fue un compositor alemán de la cabalgata de las Valquirias. En 1895, Rubén Darío escribe en hora y media su conocida Marcha Triunfal para la velada patriótica del 25 de mayo en el Ateneo de Buenos Aires. En 1885 muere Víctor Hugo, escritor romántico francés. En 1975, España es elegida sede de la Organización Internacional del Turismo, la OIT, como la conocemos, organismo dependiente de la ONU. En 1992, la Asamblea General de la ONU admite como miembros a Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. En el 2004, el cineasta estadounidense Michael Moore gana la Palma de Oro del Festival de Cannes por su película Fahrenheit 9/11.
En 2006, unos 70.000 maestros inician una huelga en Oaxaca, México, en demanda de mejoras salariales. Hoy, 22 de mayo, entramos a la historia. Rigoberto Urán ha obtenido el liderato en una contrarreloj, la primera vez que un colombiano tiene el liderato en el Giro. Y también para anotarlo como una efeméride, pero bueno, esta es de ayer, Quino recibe el premio Príncipe de Asturias, y es un premio que, como tu propio, estaba merecido desde hace muchísimo tiempo. Bueno, en el programa pasado hablamos de Gabriel García Márquez, hablamos de su vida en Bogotá, de algunas relaciones con su familia, con sus amigos, cercanos como Mutis, de los sucesos del 9 de abril que son históricos para este país y que de una u otra manera unieron o dieron el inicio de esa amistad tan profunda que fue la de Fidel Castro con Gabriel García Márquez. Hoy nos vamos a centrar, nuestra conversación va a ser sobre Crónica de una muerte anunciada y El coronel no tiene quien le escriba. Valentino Durango la vez pasada nos había comentado cómo Gabriel García Márquez había visto en Kafka y en la metamorfosis de Kafka la posibilidad de una nueva escritura, es decir, García Márquez lee la metamorfosis y descubre que esa es otra manera de contar las historias. Y aludíamos a cómo el inicio de la metamorfosis tiene elementos comunes en García Márquez y en Crónica de una muerte anunciada. Gabo habla de una cosa importante en un documental que se llama La escritura embrujada. Él dice algo así como que al lector no hay que dejarlo despertar, que no hay que mantenerlo dormidito. Y García Márquez tiene muchos elementos de la literatura universal, el juego con los adjetivos, no sé, desde Balzac, por ejemplo, las imágenes cargadas de realismo mágico, pero imágenes que en sí no dejan despertar al lector y que lo mantienen concentrado, amarrado a su literatura, como aquella de la bicicleta. Por ejemplo. Bueno, Jaime, ¿cómo es esa frase de la bicicleta, de esos textos primigenios del Nobel? Pues déjame decirte que ahora que, bueno, cada vez que se muere un personaje de estos ilustres, pues comienza a revivir un poco la literatura, y curiosamente los inicios de García Márquez están muy vinculados al periodismo en periódicos como El Heraldo de Barranquilla. Ya uno en esos primeros artículos de García Márquez, ya uno comienza a pillar esa naturaleza mágica que tiene él para describir con palabras algunos eventos, ¿no? Por ejemplo, en un artículo que él tiene que se llama El hombre que no ríe, dice lo siguiente: lo conocí ayer, es un campesino de esos que, aunque se quiten el sombrero, siguen teniendo cara de llevarlo puesto. Y eso lo encontrará uno reiterativamente en toda su literatura. Pero a propósito de lo que estás diciendo y los dos libros que vamos a tratar hoy, lo curioso es que ambos libros fueron llevados al cine. Y en el caso del coronel no tiene quien le escriba, tiene dos versiones, una uruguaya y una del mexicano Arthur Risten. García Márquez fue a pesar de que él toda la vida quiso el cine y patrocinó incluso la escuela de Cuba, la famosa escuela de San Antonio de los Baños, no fue una persona muy afortunada con las adaptaciones de sus obras. De hecho, todavía recordamos la puesta en escena de Crónica de una muerte anunciada, que fue fatal. Se hizo Francesco Rossi, la grabaron incluso aquí en Monpós, y nadie soportó, a pesar de que estaba la bellísima Ornella Muti, pues nunca, no logró recuperar otras, ¿cómo te digo?, pasar del libro al cine, ese ambiente de realismo mágico que tiene la obra de García Márquez. Y debe ser por eso mismo que el propio García Márquez, en esas peleas con el cine que él manifestaba, decía que hay elementos que solo se pueden ver en la literatura. El cine recrea muchas cosas y recrea cosas valiosísimas, y hoy por hoy, con los efectos, con todo lo que es la digitalización y demás, uno podría pensar que hay una evolución del cine, pero la literatura le sigue ganando. Es decir que ese viejo refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras,
en el caso de la literatura y en este caso con García Márquez, No es tan cierto. no es tan cierto. De hecho, él decía con respecto al cine que eso era, él tenía como una especie de matrimonio que se llevaba mal. Sí. O sea, que no podía vivir con él, pero tampoco sin él. Sí. Aquí pues un poquito quisiéramos recordar lo que es el argumento de Crónica de una muerte anunciada. Yo creo que muchos de los oyentes de esta emisora pues ya conocen en qué consiste la historia. Si lo miramos en términos generales, es una historia donde ya uno sabe desde el principio qué va a pasar al final. Lo que lo hace de alguna forma algo que ya está anunciado desde que uno comienza a sumergirse en las páginas de esta pequeña novela de García Márquez. Sí. Entonces la historia sucede en estos pueblos de la costa, como casi la mayoría de las obras, en que llega un hombre rico, Bayardo San Román, deslumbra el pueblo por el poder económico que tiene, llega en un carro magnífico y todo, y el hombre llega y se enamora de una de las muchachas que él ve en una ventana de este pueblo que se llama Ángela Vicario. Que de hecho le cuesta enamorarla. De hecho le cuesta enamorarlo, pero ya uno posteriormente se da cuenta por qué ella no se enamora inicialmente de él. A esta muchacha Vicario tiene 2 hermanos gemelos, que se llaman Pedro y Pablo, y ellos pues todos en el pueblo dicen, no, pero ¿cómo no va a aceptar a este tipo si el tipo tiene toda la plata del mundo y está enamorado de ella, y ella se empecina en no casarse con él? De hecho, ella le dice a la mamá, cuando la mamá le pregunta, pero Ángela, ¿por qué no te quieres casar? Y ella le dice, no es porque yo no lo amo. Y la mamá dice una frase muy a la García Márquez, dice, pues cásate, que el amor también se aprende. Sí. Efectivamente hay tanta presión social sobre ella que ella termina casándose, y ahí es precisamente donde comienza el gran conflicto de la obra, porque Bayardo se da cuenta en la noche de bodas que Ángela no es virgen. Y entonces él la coge inmediatamente y se la lleva para la casa y se la entrega a la mamá, como la ranchera de Martina. Sí. Entonces la entrega a la mamá y entonces lo que pasa allí es que, bueno, la mamá la muele a golpes y todo eso. Ella, en la obra nunca se sabe quién es realmente pues el que se queda con la virginidad de Ángela, pero ella acusa a un vecino que tiene dinero y que ella supone que no va a pasar nada, que se llama Santiago Nazar. Y entonces ahí comienza realmente la obra a plantear que los hermanos van a matar a Santiago Nazar, los hermanos le dicen a todo el pueblo que lo van a matar, todo el mundo sabe que van a matar a Santiago Nazar, excepto él. Y por eso es una crónica anunciada. El García Márquez vi en algún momento la obra creo que fue Rodrigo Triana el que la montó en el Teatro de la Castellana. Uh-huh. Una muy buena puesta en escena. Sí. Representar a García Márquez en cine o en teatro pues es en sí muy difícil. Yo tenía un profesor en la universidad que decía algo así como que a los escritores hay que dejarlos morir para evaluar realmente su literatura. Se ha dicho algo que es valiosísimo. Ahorita estamos rescatando a García Márquez. A mí me preocupa que se hable de García Márquez y se vuelve el cliché, que de una u otra manera en estos días muchos nos volvimos gabólogos, pero realmente poco nos acercamos. Y cuando uno mira una obra como 100 años de soledad, yo siempre le sostengo a mis estudiantes que leer 100 años de soledad puede ofrecerle muchas problemáticas a un lector, pero unas problemáticas encantadoras, porque se demuestra la maestría de García Márquez. No sé hasta qué punto García Márquez fue consciente de lo que hizo, si fue por una suerte de magia de azar o si fue la ingeniería de la literatura, pero sí es un gran producto. 100 años de soledad no solamente merece el Nobel que bien obtiene García Márquez, sino que merece algo que yo pienso todo colombiano debería hacer, y es acercarse a esta literatura, porque ver en 100 años de soledad Colombia es muy fácil, pero ver a la costa, vivir en la costa y vivir en 100 años de soledad es una maravilla, es de otro mundo. Yo les propongo que escuchemos un pedacito de Gao comentando sobre Crónica de una muerte anunciada y esto que les hablaba de no dejar despertar al lector. Perfecto. Recuerda el principio de Kafka, de la metamorfosis. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector, porque ya sabe que a ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten, para ver dónde lo matan y cómo lo matan. Pero se me presentó el problema cuando terminó el primer capítulo.
todavía no lo habían matado. Y entonces me di cuenta que el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo. Miro al final para ver si lo matan o no. Entonces puse que lo habían matado. Al final del capítulo puse una línea. Pregunta, ¿qué pasó? Y dice, no, ya lo mataron. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya él no va a mirar la última página de ese que lo mataron, sino que tiene que leerse línea por línea el libro para saber cómo lo matan. Gabriel García Márquez, aquí está lo que te inspira. Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada es tal vez la única obra en la que oficia como narrador. Y hay elementos biográficos que nos pueden determinar eso. La mención de Mercedes, la mención de Luisa Santiaga al final de la novela cuando ahí está la descripción luego del apuñalamiento, digámoslo, que le hacen a Santiago Nazar. Es un García Márquez que demuestra el papel periodístico, la investigación, la creación literaria. García Márquez siempre tuvo, digamos, la combinación de la literatura, del periodismo como dentro de un género de la literatura. Y es una situación muy difícil de pronto en estos medios. El escritor siempre ha estado muy aislado del periodista, digámoslo, porque mientras uno se planta en la ficción, el otro está con la verdad. Pero la escritura, no sé, de una noticia, de una verdad periodística, ¿cuánta ficción puede llegar a tener? Todo lo que puede cambiar con nuestra mirada, todo lo que nosotros alteramos con nuestras experiencias, por ejemplo. De hecho, disculpa que te interrumpa, digamos, el que él haya retratado, por ejemplo, la masacre de las bananeras, eso permanecerá para siempre en la historia de Colombia. Muy probablemente en Colombia han habido muchas matanzas y seguirán habiéndolas si no logramos la paz, pero al volver la literatura es muy difícil que un pueblo llegue a olvidar un evento tan importante. Cuando él describe que él veía pasar estos trenes llenos de muertos, y cuando uno ve, por ejemplo, eso, vuelve a recuperar eso que pasó en la costa y que fue real, una cosa importantísima para los cambios sociales que sucedieron, digamos, en la juventud de García Márquez. Lo mismo, como lo veremos más adelante, la afectación que él tiene en su labor periodística cuando llega a la dictadura de Rojas Pinilla, que él es víctima de la censura y él se queda aquí en París volando, ¿no? Creo que eso nos lo va a explicar nuestra compañera ahora en este momento. Y entonces, pues yo quisiera darle paso y me estoy aprovechando de tu... Valentina, ibas a hablar de dos temas que son, bueno, recurrentes en la obra de García Márquez, pero que se evidencian mucho en Crónica de una muerte anunciada. Sí, bastante. Pues esos dos temas son la violencia y el honor que tiene lugar en la novela. Pues estos temas, por ejemplo, la violencia no solo en lo que se refiere a la ejecución del crimen, sino también en otras dimensiones de la historia. Pues porque trata la violencia presente en la vida cotidiana, como lo es el machismo, el sentimiento irreprimible de venganza obligado por un cruel código de honor, pues además del lenguaje utilizado en potencia por esa violencia que se presenta ahí. El honor también es un implacable mecanismo de venganza, porque este acude para restaurar el orden de la moral colectiva. No admite vacilación ni demora para ser restaurada y es obligación inexcusable. Además, el honor legitima y sublima cualquier conducta. Por ejemplo, el cura Carmen Amador, que considera a los vicarios han probado su hombría, recuperando su dignidad y el honor de su familia. El padre tiene un papel importantísimo. En algún momento leía esa novela con unos estudiantes y nos poníamos a discutir. El padre pudo haber hecho mucho más. Claro. Él pudo haber controlado, detenido, entretenido a los hermanos vicario al menos. Pero lo que dice aquí Valentín es cierto, o sea, al estar metido el honor, a él le parece que los vicarios están recuperando el honor de Ángela, aún sin saber él si realmente es Santiago Nazar el que se ha terminado con la virginidad de ella. Sí. Y otra cosa... sin saber si fue una relación consentida, además. Exactamente, o sea, como si hubiera sido una especie como de violación, que me parece que allí es cuando uno dice, bueno, pero ni el cura averigua si esto es verdad. Es que nadie se toma la molestia de preguntarle a Santiago Nazar si es verdad. O sea, no solamente le están ocultando que lo van a matar, sino que nadie se toma la molestia de saber si él es inocente. Que ese es también, por eso es también una crónica de una muerte anunciada, pero también una muerte injusta.
Y otra cosa que de pronto no lo leí hace muchos años, pero sí recuerdo que, aparece un obispo que solamente come unas sopas hechas con los crestas de los gallos. En 100 años de soledad, ese es el padre, ay, caramba, se me olvida. Voy a ver si no me acuerdo, ya verá. Sí, pero bueno, es interesante como ver la cuestión del honor que también uno lo ve, por ejemplo, en Tiempo de Morir, que curiosamente yo creo que ha sido como lo más afortunado de García Márquez en la televisión. Lo hicieron en la televisión nacional con Chepa Amuchastegui, que es ese tipo que vuelve al pueblo después de pagar una pena por haber matado a un enemigo, pues, sí, en los gallos y todo esto. Y cómo su familia termina vengándose y vuelve a repetir la misma historia, que es un poquito como lo que sucede mucho en la historia de García Márquez. Son como unas cosas cíclicas que se suceden, violencias que se reiteran constantemente. En estos días, volviendo un poquito al tema del cine, estuve viendo, picoteando la película de Crónica de una muerte anunciada en Mompox, y a mí me gustaron muchas cosas. Recordé la película, la primera que hacen de Pedro Páramo. Son películas muy con las uñas, y yo valoro mucho la intencionalidad. Seguramente la calidad, la violación al argumento, los ángulos y demás puedan ser objeto de crítica, pero a mí me gusta mucho, me gustó la intención de haberla hecho en un pueblo tan interesante como Mompox, tan nostálgico, que bien refleja, digamos, el escenario, aunque no es el pueblo del escenario de Crónica de una muerte anunciada, sí, refleja muy bien ese escenario. Entonces, también estuve descubriendo por allí la película de En este pueblo no hay ladrones. Hace poco la montaron en YouTube. Ajá. Es recomendable. El cuento es un cuento de 20 páginas y la película dura 2 horas. A mí me encantó eso. Mira, Javier, yo no sé, ¿te acuerdas del debate de esta congresista, pues, hablando de que, cómo íbamos a lo de García Márquez? Ella diciendo que García Márquez había vivido gran parte de su vida fuera, en el exterior. De hecho, por ejemplo, las honras fúnebres en México demuestran también lo importante que era García Márquez para los mexicanos. Y ellos adaptaron muchas de las obras de García Márquez en clave mexicana, que es lo que ve uno, por ejemplo, con Crónica de una muerte anunciada, que lo vamos a tratar un poquito más adelante, como Arthur Risten, que es uno de los grandes directores mexicanos, transpone la vida de este coronel colombiano de la guerra de los 1000 días a un México, digamos, que ha sufrido varias revoluciones, entre ellos la cristera, pero entonces siempre hay esta clave mexicana, que es un poquito lo que diría esta congresista, pues, que María Fernanda Cabal, que fue muy desafortunada, porque realmente, digamos, García Márquez es una persona incomparable, o sea, nos deja muy probablemente si alguien construye un puente, se te cae, o si un político hace cosas general buenas o malas, eso el tiempo se encargará, digamos, de desmitificarlo. En cambio, lo que ha dado García Márquez a Colombia es ponerlo en el mundo, en la literatura mundial. Usted podrá volver a leer siempre su obra, tanto los textos escritos para periodismo como las grandes novelas que ha hecho, y siempre estarán contadas entre las mejores del mundo. Ahora en la Feria del Libro, Javier, disculpa, ya termino. Claro, era increíble todo lo que había de las nuevas publicaciones de García Márquez, estaban a la hora del día. Pero lo que sí me pareció muy curioso son las traducciones a otros idiomas. Uno se pregunta, ¿cómo va a leer un gringo 100 años de soledad en inglés? O sea, ¿cómo puede ser eso? Por eso nomás tenemos la obligación de leerlo, porque es que es el reflejo de nuestra cultura. Si los griegos nos aventajaron y si los griegos siguen siendo el punto de partida para muchas cosas, en la etimología, en la historia de las ciencias y las disciplinas, qué sé yo, es porque ellos lograron entender que tenían que reflejar su cultura, analizarla, explotarla y mejorarla. Nosotros no hemos visto eso como humanidad después. No. García Márquez le permite a uno ver la cultura de Colombia, la cultura de la costa, tanto como en el caso de David Sánchez Juliá. Hay un trabajo, por ejemplo, a nivel sociolingüístico maravilloso con el Flecha, porque es la lengua viva que logró pasar al texto, que quedó en el audio. Ese tipo de cosas son muy valiosas y son ya la obligación. Y no solamente, no solamente en cuestión de expresiones, sino también de situaciones. Mira, yo trabajo en Bogotá y cuando conocemos a alguien que es muy peleonero, le decimos, no, pero esta es como la mamá de Flechas. ¿Sí me entiendes? La niña Tulia que compra una pelea. Entonces uno siempre tiene, y lo mismo es, por ejemplo, estas cosas de 100 años de soledad, por ejemplo, esta enfermedad del olvido. Entonces, por ejemplo, yo cuando tengo practicantes que se le olvidan, no, pero usted como que comió los caramelitos que hacía Úrsula Iguarán, porque es que no se acuerda de nada.
Entonces son cosas que pasan de la escritura, digamos, a ser parte de un saber cotidiano y que te permita que no solamente siga vivo a través de las letras, sino también a través del ejemplo diario. Sí, yo retomando a la señora María Fernanda Cabal y sus desafortunados comentarios, que para mí también son muy chistosos porque García Márquez no era creyente. García Márquez en algún momento es entrevistado por Ernesto Macaulay y Ernesto Macaulay le dice algo así como: usted no volvió a Colombia y la gente añora que usted ha dejado de hacer cosas por Colombia. Yo respondo que García Márquez cumplió con su papel, el papel del escritor, el papel del artista. Sí. Y lo cumplió a cabalidad, lo cumplió con el riesgo, lo cumplió con el sacrificio de su familia, con la aguantada de hambre, con muchísimas cosas. Y García Márquez le responde a Macaulay y le dice: no, yo puedo estar en Barcelona, yo puedo estar en París, o puedo estar en Ciudad de México, pero yo, donde quiera que esté en el mundo, estoy escribiendo un cuento sobre Colombia. Y yo escribo literatura colombiana. Y todo lo que tenga en mi cabeza, hasta los 8 años, es lo que yo estoy tratando de contar. Esa es la mejor explicación que yo le pude haber escuchado a García Márquez, que son las explicaciones que debería tener todo colombiano, no las explicaciones de frases inconexas, no muy lógicas, porque yo me atrevería a asegurar que no todas son de García Márquez, como aquel poema de la marioneta, que el mismo García Márquez dijo que no era de su autoría, y que de pronto se le van añadiendo, digamos, a la historia literaria, pero no, como una falsedad. De hecho, yo te quiero contar algo. Mira, no en vano, por ejemplo, grandes escritores colombianos se han ido a vivir a México. Álvaro Mutis, Fernando Vallejo, Porfirio Barbajacó. Sí. O sea, ¿qué tiene México para que los escritores colombianos se vayan allá? Primero, que los valoran y los tratan bien. En Colombia subvaloramos. Aquí estaba vivo García Márquez y ya todo el mundo decía: no, pero García Márquez, ¿hasta cuándo va a escribir? Y todas estas cosas donde hay países como México donde ellos viven pendientes de lo que acaba de escribir, lo que escribía Carlos Fuentes. O sea, ellos querían que escribieran más. En Colombia no solamente no leemos, sino que nos cansamos de que escriban para que leamos. Sí. Entonces, allí ve uno, por ejemplo, que México es un país que trata muy bien a los escritores colombianos, o sea, les da modo de vivir. La gente los respeta y los venera. Hay que ver ahora, por ejemplo, cuando salió de la enfermedad García Márquez cantándole a los mexicanos esto de los 100 años de Macondo. Sí. Entonces, esa parte, digamos, de por qué, digamos, México tiene ese atractivo para el colombiano. De hecho, García Márquez decía que él no quería que le hicieran una estatua en Colombia porque eso se volvía un cagadero de palomas. Entonces, que él no le importaba eso, porque hubiera sido mucho más valioso que lo valoraran mucho más en vía, todos los homenajes se los hubieran hecho, pero digamos, ¿a qué presidente se le ocurrió decir: venga, señor García Márquez, vamos a hacer el año nacional de García Márquez? Seguramente el año que viene va a ser. Además, nosotros como latinoamericanos deberíamos entender que la identidad y la unidad cultural, la unión con la lengua que tenemos, a pesar de las diferentes literaturas, no tienen por qué ponernos a pelear. Colombia es un país que le debe muchísimo a México. Y exacto. Voy a decir una cosa fea, pero que considero que es verdad. Por favor, censúrelo. Parte del machismo que hay en Colombia, que impera en Colombia, se lo debemos al mundo mexicano, al charro, a esa fuerza de una u otra manera norteña, pero del mundo de Vicente Fernández. ¿Cuánto cine nos llegó a Colombia? ¿Cuánto Pedro Infante, Jorge Negrete no alimentó el amor de nuestros padres, de nuestros abuelos? Y eso también influyó profundamente en el pensamiento, en el modo de interactuar. De hecho, casi todas las fiestas de los narcos terminaban en rancheras. Y en balacera. Sí. Y tú miras, las rancheras son como los tangos, o sea, el 90% siempre hay un muerto. Sí. Y de ahí se hereda, por ejemplo, esta vaina de la música norteña, que son, se pone a ver los corridos mexicanos, y que son los corridos mexicanos son, digamos, una apología a lo que tú estás diciendo. Y yo creo que al ver, como eran la gran meca del cine de los años 50, nuestros padres se criaron viendo eso, y realmente a uno le llega como la herencia por esos lados. Sí, señor. ¿Qué le parece si cambiamos de tercio y empezamos a hablar del Coronel no tiene quien le escriba? Bueno, perfecto. Mira, haciendo estas investigaciones que uno hace con San Google, que sabe todo. Sí. Tú sabes que en la obra nunca aparece cómo se llama el coronel, ¿no? Nunca sabe. Pero en una entrevista que dio García Márquez en París, el hombre habla de su abuelo, que se llamaba Nicolás Márquez, que era un coronel, que nunca le llegó la pensión y que estuvo en la guerra a los 1000 días. Este libro tiene ese componente biográfico de García Márquez.
y tiene una cosa que a mí me llama mucho la atención, que no solamente se presenta en esta obra, sino en otros textos anteriores, es la creación de Macondo, la creación de ciertos nombres, del Tratado de Neerlandia, ya Sí. del Tratado de Neerlandia como tal se Sí. habla, y eso en últimas lo que hace es que ese mundo literario adquiera verosimilitud. No es difícil imaginarse Macondo. Para nada. Y no es difícil imaginárselo. Cien años de soledad queda muy bien desarrollado. Pero Macondo es la metáfora de la costa y de Colombia. Yo creería más que de la costa. Con estos, por ejemplo, comentarios que ayer se dieron a conocer y anteayer con un joven que hablaba, pues, que aprovechó la situación dramática del accidente en Fundación y que tenía unos comentarios que para mí más son xenofóbicos que Sí. regionalistas y que además son de lo más tontos, porque el colombiano debería entender que es hijo de una profundísima mezcla y que cuando estoy denigrando del otro colombiano que de pronto está a 1000 kilómetros de distancia de mí, estoy hablando de mí mismo. La profunda mezcla que tenemos en esta nación me puede hacer hermano fácilmente del que está en el Amazonas, del que está en La Guajira o del que está en Bogotá. Así no hable, así no tenga su dialecto, así no comparta su apellido. Eso deberíamos tenerlo. Sí. Y una obra como García Márquez, como la García Márquez, unifica ese tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, si tú viajas por Europa, la cosa es mucho más clara, ¿no? Tú pasas de España a Francia, ya es otro idioma, Alemania es otro idioma, Italia es otro idioma. En Colombia somos diversos y manejamos un mismo idioma, aunque con acentos regionales. Usted puede irse, digamos, de aquí de Córdoba y te vas, por ejemplo, a La Guajira y a pesar de ser de la área Caribe, es totalmente diferente. Es totalmente diferente, comen diferente, hablan diferente, tienes unos dichos diferentes. Se presenta aquí en Córdoba. Lorica es otro mundo, que si no está en Planeta o está aquí en Montelíbano. El habitante de Lorica, el habitante, digamos, recio, viejo, es una pinta de árabe. Hablando de una pinta de árabe profunda. Oye, pero a mí me parece que con respecto a este pelado, yo creo que lo que pasa es que las nuevas generaciones están utilizando los medios primero para hacerse los ingeniosos. Yo creo que después, como él se retrataba, yo creo que en el fondo dice, uy, que la embarré, me metí la pata, pero era también ese cuento de que yo quiero utilizar los medios y estar conectado diciendo cualquier barbaridad, que es una forma también de crear o de ganar notoriedad. Pero muchas veces estas cosas, mira lo contraproducente que puede ser, pero no solamente, sino lo dañino que puede ser para un país comenzar a dividirlo, cuando realmente lo que estamos tratando, digamos, con personas como García Márquez, yo he recorrido el país, no todo, pero gran parte, pero yo estoy seguro que la gente en Nariño, que son prácticamente otra cultura, viven orgullosos de 100 años de soledad por encima de cualquier cosa, y no están hablando precisamente de un referente cultural cercanos a ellos, pero le parece que esta imaginación tiene mucho que ver con Latinoamérica y lo que es el colombiano en general. ¿Cuánta falta le hace la reconciliación a nuestro país? Sobre todo con lo que empezaba usted acerca del proceso de la paz que añoramos. Es difícil reconciliar, es difícil el perdón, pero se necesita. Y en cosas tan pequeñas como esos comentarios mal medidos, seguramente por crear cierto protagonismo, es que empezamos a sesgar de nuevo. Miren, les voy a proponer que antes de seguir hablando del Coronel no tiene quien le escriba, escuchemos un fragmento del propio García Márquez sobre esta magistral obra. Perfecto. De El Coronel no tiene quien le escriba. El coronel durmió mal esa noche, tratando de borrar cifras en su cabeza. Al día siguiente al almuerzo, la mujer sirvió 2 platos de mazamorra y consumió el suyo con la cabeza baja, sin pronunciar una palabra. El coronel se sintió contagiado de un humor sombrío. ¿Qué te pasa? Nada, dijo la mujer. Él tuvo la impresión de que esta vez le había correspondido a ella el turno de mentir. Trató de consolarla, pero la mujer insistió. No es nada raro, dijo. Estoy pensando que el muerto va a tener 2 meses y todavía no he dado el pésame. Así que fue a darlo esa noche.
El coronel la acompañó a la casa del muerto y luego se dirigió al salón de cine atraído por la música de los altavoces. Sentado a la puerta de su despacho, el padre Ángel vigilaba el ingreso para saber quiénes asistían al espectáculo a pesar de sus 2 advertencias. Los chorros de luz, la música estridente y los gritos de los niños oponían una resistencia física en el sector. Uno de los niños amenazó al coronel con una escopeta de palo. «¿Qué hay del gallo, coronel?», dijo con voz autoritaria. El coronel levantó las manos. «Ahí está el gallo». Un cartel a 4 tintas ocupaba enteramente la fachada del salón. Virgen de Medianoche. Era una mujer en traje de baile con una pierna descubierta hasta el muslo. El coronel siguió vagando por los alrededores hasta que estallaron truenos y relámpagos remotos. Entonces volvió por su mujer. No estaba en la casa del muerto, tampoco en la suya. El coronel calculó que faltaba muy poco para el toque de queda, pero el reloj estaba parado. Esperó, sintiendo avanzar la tempestad hacia el pueblo. Se disponía a salir de nuevo cuando su mujer entró a la casa. Llevó el gallo al dormitorio. Ella se cambió de ropa y fue a tomar agua en la sala, en el momento en que el coronel terminaba de dar cuerda al reloj y esperaba el toque de queda para poner la hora. «¿Dónde estabas?», preguntó. «Por ahí», respondió la mujer. Puso el vaso en el tinajero sin mirar a su marido y volvió al dormitorio. Nadie creía que fuera a llover tan temprano. El coronel no hizo ningún comentario. Cuando sonó el toque de queda, puso el reloj en las 11, cerró el vidrio y colocó la silla en su puesto. Encontró a su mujer rezando el rosario. «No me has contestado una pregunta», dijo el coronel. «¿Cuál?». «¿Dónde estabas?». «Me quedé hablando por ahí», dijo ella. «Hacía tanto tiempo que no salía a la calle». El coronel colgó la hamaca, cerró la cama y fumigó la habitación. Luego puso la lámpara en el suelo y se acostó. «Te comprendo», dijo tristemente. «Lo peor de la mala situación es que lo obliga a uno a decir mentiras». Ella exhaló un largo suspiro. «Estaba donde el padre Ángel», dijo. «Fui a solicitar un préstamo sobre los anillos de matrimonio». «¿Y qué te dijo?». «Que es pecado negociar con las cosas sagradas». Siguió hablando desde el mosquitero. «Hace 2 días traté de vender el reloj», dijo. «A nadie le interesa porque están vendiendo a plazos unos relojes modernos con números luminosos. Se puede ver la hora en la oscuridad». El coronel comprobó que 40 años de vida común, de hambre común, de sufrimientos comunes, no le habían bastado para conocer a su esposa. Sintió que algo había envejecido también en el amor. «Tampoco quieren el cuadro», dijo ella. «Casi todo el mundo tiene el mismo. Estuve hasta donde los turcos». El coronel se encontró amargo. «De manera que ahora todo el mundo sabe que nos estamos muriendo de hambre». «Estoy cansada», dijo la mujer. «Los hombres no se dan cuenta de los problemas de la casa. Varias veces he puesto a hervir piedras para que los vecinos no sepan que tenemos muchos días de no poner la olla». El coronel se sintió ofendido. «Eso es una verdadera humillación», dijo. La mujer abandonó el mosquitero y se dirigió a la hamaca. Estás escuchando Anochecer en el Valle del San Jorge. Bueno, apreciados oyentes, como se acuerdan, si tuvieron el placer de escucharnos en el programa pasado, mencionamos que Gabriel García vivió en París. Y pues, estando allá, él tuvo que sufrir muchas cosas. El diario El Espectador, del que era corresponsal, fue cerrado por el gobierno dictatorial del general Rojas Pinilla, que fue el presidente en ese momento. Y eso lo dejó, digamos, a la deriva. A diferencia de lo que pensaríamos, él se pone feliz por esto, porque con el cierre del diario esto le da la posibilidad de dedicarse completamente a la escritura. Y cambió el boleto de vuelta a Colombia y con ese dinero se subsiste mientras le llega el pago de sus honorarios.
Y esa espera es la que se compara con la de su abuelo, por la pensión vitalicia, ya que fue un veterano de la Guerra de los 1000 días. Él con estas dos ideas empieza la redacción de El coronel no tiene quien la escriba. En sí, el título define la ansiedad del que espera una carta, o un mensaje, un cheque, algo merecido después de todo. Y bueno, ya. Miren, cuando está en París, García Márquez va a llegar, se me olvida el nombre de la Madame, que lo recibe en el barrio latino, un albergue de estudiantes, y le va a alquilar una guardillita, la pequeñita, ya, nunca le va a cobrar. Ella se vuelve, dice Plinio Puleyo Mendoza, que ella no se alcanza a imaginar cómo fue la mecenas del boom latinoamericano, porque años después, a ese mismo cuarto y también sin pagar, llegó Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Y gran amigo, estuvo también en la Feria del Libro y todo el mundo le preguntaba, bueno, Mario, esa pelea con... El puño. El puño, esa pelea que tuviste con García Márquez, y él juró que él nunca iba a decir. Sí, jamás. Pero pues ahí las malas lenguas dicen que fue por la mujer de... Hay varias versiones. No, esa es la que dice inclusive hasta Plinio, que es la verdadera, que García Márquez le comentó. Que quiso por ahí, sí. Gallinasearse la es que él era como algo enamorado. García Márquez era algo enamorado. García Márquez en París vive al frente de Nicolás Guillén. Nicolás Guillén vive con Plinio Puleyo Mendoza. Yo no me imagino cuántos años tiene Plinio Puleyo Mendoza, porque ha vivido y ha conocido a todo el mundo. Entrevistó a Cortázar en París, amiguísimo de todo el mundo. Recordar también que su padre era gran amigo de Gaitán y que es el hombre que está junto a Gaitán en el momento que lo asesinan. Plinio Mendoza Neira es el nombre de este señor. Correcto. Plinio Puleyo Mendoza viene a conocer en París a García Márquez y dice que no le caía muy bien. Es que García Márquez no caía bien porque era un tipo medio tímido. Sí, confundías la timidez de él con orgullo. Sí, y es una cuestión que es bastante complicada, pero seguramente más que la timidez yo me imagino a un hombre pensativo, siempre cavilando algún cuento, siempre tratando de armar alguna estrategia. Y ahorita como dice nuestro compañero Jair Bravo, hablando fuera de micrófonos, estábamos recordando esa frase final, la palabra final de El coronel no tiene quien la escriba, que en su tiempo creó cierta polémica, sí, porque parte, digamos, de la mojigatería, de la poca percepción cultural y de la poca aceptación de la realidad que teníamos, no nos dejaba hablar y decir ciertas palabras. Creó esa disputa, ver la palabra mierda. Sí. Que es algo escatológico, ¿no? Incluso creo que en Crónica Santiago Nazar pisa una mierda y le dicen, eso es de buena suerte. No. Es un pájaro, ¿no? Desperta con cagada de pájaro. Exactamente, sí, es verdad. Y hay una parte más escatológica en Crónica de una muerte anunciada, y es cuando lo acuchillan y él tiene que irse abrazando sus intestinos, y la descripción que hace del color y el aspecto de García Márquez se lo muestra a uno en la realidad. Eso el cine no lo puede hacer. Sí. Como tampoco puede mostrar la fuerza narrativa que tiene la frase final del coronel no tiene quien la escriba, que de tantas penurias, de tanto aguante, de decidir alimentar al gallo de pelea que le puede traer algo de dinero y no alimentarse él ni alimentar a la esposa, y ante eso la respuesta, ahí está toda la fuerza, todo el valor de la palabra, que además, como grosería o no como grosería, define muy bien situaciones nuestras, ¿sí? Es una palabra que se utiliza con mucha facilidad y es una palabra que sirve para muchas cosas. La grosería en sí no está en la palabra, la grosería está en la intención. Con muy buenas palabras se puede ser muy grosero. Lo que me hace acordar la famosa frase de García Márquez, pues, que es un poco, no sé cómo la calificarán, pero él dijo que el día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Sí. Y de esas frases durísimas de García Márquez, pero que quedaron, como otra que era algo así como que en Colombia estábamos sufriendo de un grave importaculismo. Y eso nos sucede cuando perdemos la memoria de sucesos políticos, de sucesos de corrupción, etcétera, etcétera. De hecho, Javier, mira que el coronel, por ejemplo, es un veterano de la Guerra de los 1000 días. Por ejemplo, ¿qué le dejó la Guerra de los 1000 días a Colombia después de miles de muertos, centenares de miles?
¿Qué pasó después de la guerra de los 1000 días? Que Colombia perdió a Panamá. O sea, este es un veterano de una guerra que no solamente nos cercenó el país, sino que a los sobrevivientes ni siquiera le pagan. Es un sobreviviente, es un coronel X. De hecho, la primera vez, creo que no sé si la primera vez tú me corregirás, que aparece, digamos, personajes de la obra de García Márquez, porque en Crónica se nombra al coronel Aureliano Buendía como otro veterano. Sí. Entonces ahí comienza a mezclar esos mundos ya de realismo sacado de 100 años de soledad, aparece en el coronel. Pero la historia de este coronel, como bien todo el mundo lo sabe, es un coronel que primero nadie le escribe, pero él todos los días va a preguntar por su correo si le llega, pero porque él espera una notificación que le diga por fin el gobierno, vea, mucho, que le llegara el CISBEN de la época. Ajá. El CISBEN 1, vea, señor coronel, le vamos a dar salud y le vamos a dar una pensioncita para usted, pero él nunca le llega esa información. García Márquez es muy soterrado, ¿no? Porque él, como eso lo escribe en París cuando lo censura Rojas Pinilla, por eso él pone allí que el periódico que llega ya llega censurado. Sí. En algún momento de la obra le entrega, mire todo lo que censuró el gobierno, mire este expediente para que usted lo lea, pero uno se queda diciendo, bueno, ¿qué cosas habrán allí que hay una censura a los medios? Entonces el coronel resume también esa Colombia que está presente inclusive hoy actualmente, mediado por la violencia. Y bueno, ya todo el mundo sabe el señor que hereda de su hijo que se lo han matado. Ahora, yo no sé si de pronto tú hayas una conexión allí con esto del gallo, con el cuento de Juan Rulfo, ¿no? El gallo de oro. Sí. Que es un gallo en el que él pone todas sus esperanzas porque así él siempre piense que le va a llegar la pensión en una carta inesperada. Él sabe que la única opción que tiene en la vida es ese gallo que todo el mundo se lo admira, Sí. pero que él ya no puede alimentar y que se lo quieren comprar más parte de lo que vale y que parte es o come él o come el gallo. La realidad y la vitalidad que tiene la obra de García Márquez es que desafortunadamente muchas de las cosas que se describen son reales, se viven aún, es decir, ¿cuántos coroneles no están esperando esa pensión? Es decir, ¿cuántos colombianos y colombianas Sí. no están esperando un apoyo al CISBEN, no están esperando un vistazo del Estado? ¿Sí? Sí. ¿Cuántas personas viven en nuestro país lastimosamente lleno de muchas cosas maravillosas y de muchos recursos, sin agua potable, sin sistema de alcantarillado, sin salud, sin educación? Que lógicamente planes gubernamentales ambiciosos como 1 millón de viviendas ayudan a solucionar, sí, ayudan a solucionar, pero siguen quedando colombianos. Es muy fácil encontrar municipios en nuestro país que van creciendo aceleradamente por procesos de invasión, por procesos de se me olvida la palabra en estos momentos. Sí, desplazamiento. Sí, desplazamiento. De hecho, por ejemplo, uno mira, digamos, en la costa, ahora Colombia hay una realidad y es donde, por ejemplo, el adulto mayor no encuentra un lugar en la sociedad, mientras que usted ve que el adulto mayor son los que son la base de un pueblo como Macondo. Sí. Allí, por ejemplo, Úrsula cumple 100 años, pero son estas personas las que tienen la tradición, la mente, la que pueden... la experiencia, exactamente. Acá no, y entonces mucha de esta gente termina como el coronel, o sea, nadie les escribe, pero tampoco nadie les ayuda. Y eso es lo que está pasando con los ancianos en Colombia. Hay muchas regiones, por ejemplo, donde la oralidad es un componente tan fuerte, donde, por ejemplo, García Márquez bebe su literatura de los cuentos que le contaba su abuelo, Sí. el famoso telegrafista. Nicolás, sí. Exacto, pero también, o sea, yo aquí en Montelíbano he encontrado personas que nomás al hablar te cuentan unas cosas maravillosas, de la naturaleza, todo lo que existe. O sea, puede salir un nuevo García Márquez de Montelíbano. A mí me encanta que la gente de acá, tal vez sin conocerlo a uno mucho, le cuentan a uno la historia de su vida, y la historia con todas las aristas, la tristeza más profunda, la alegría más profunda, pero es ante todo la verdad, la nobleza, la sencillez, y se la cuentan porque quieren compartir. Hay muchísima humanidad, y a partir de eso hay muchísima literatura, podrían salir grandes cosas. Quiero que hagamos una pequeña pausa, vamos a irnos. Estas conversaciones yo siento que siempre nos quedan cojas, sí, pero sí. El tiempo también nos domina. Oye, antes de pasar, tú sabes que en esta película de Crónica de una muerte, el coronel no tiene quien le escriba, de Arthur Risten, aparece Salma Hayek.
¿Así? Haciendo un papelito así allí como una prostituta que era como amante del hijo. Salma Hayek tiene esa tendencia a hacer esas películas sí, de ese tipo. Y fueron buenos personajes. Marisa Paredes, que es como una de las musas de Almodóvar, hace de Mercedes. Y creo que se llama Luján, el mexicano que hace, pero que pierde lo que tú dices al final, la expresividad que en el texto es contundente. Sí, es verdad. Vamos a irnos a nuestras píldoras gramaticales y luego a las noticias culturales para que Valentina nos comente algo muy importante. ¿Ha olvidado las normas de ortografía? ¿Sufre de pérdida de tildes? ¿No encuentra las palabras adecuadas para expresarse? ¿Tiene dificultad para redactar textos? No se preocupe, ha llegado Píldoras Gramaticales, una sección del programa Anochecer en el Valle del San Jorge sin prescripción médica. Bueno, ¿cuál es la forma correcta, computador o computadora? Pues en América el uso del sustantivo en masculino o femenino varía con la región, pero cualquiera de las dos formas es adecuada. En España predomina, digamos, el uso del ordenador en vez de decir computador. Mira, Valentina, a propósito de eso, es como el mar y la mar. En España también utilizan la mar, pero ambas son valederas, la ¿no? calor y el calor. Fernando Vallejo tiene un artículo muy interesante sobre la ambigüedad y los géneros que a mí me gusta mucho. El lejano país de Rufino, José Cuervo, y pone el ejemplo de la mar o el mar. Sí, parece que la mar es como más poética, ¿no? Cuando uno Sí. va a referirse a la mar, donde los barcos y todo eso. Pero bueno, entonces creo que... ¿Qué otra píldora gramatical tienen? Bueno, mira, el verbo ensimismar. Se registra la forma pronominal ensimismarse, ya que su significado es sumirse o recogerse una persona en sí misma. Implica que uno no puede ensimismar a otro. Un ejemplo es, Pedrito está muy retraído. Cuando ve mucha gente, se ensimisma y no quiere saber del mundo. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ahora nos vamos con nuestras noticias culturales. Lanzamientos de libros, estrenos de películas, recomendaciones para ver televisión y cine, obras de teatro, galerías de arte, páginas de internet recomendadas. Porque el arte y la cultura ayudan a entender la vida, estas son las noticias culturales en Anochecer en el Valle del San Jorge. Bueno, hoy nos acompaña también Valentina Delgado. Ella ya se había presentado, estudiante de la Fundación Educativa de Montelíbano, y nos viene a presentar un evento que se va a desarrollar la próxima semana en el colegio, en la Fundación Educativa de Montelíbano. ¿De qué se trata, Valentina? Bueno, pues este evento principalmente se trata de la representación más realística posible de las Naciones Unidas, en el cual cada uno de los estudiantes de 9º grado toma un rol, ya sea como delegado representando a un país o como presidente de alguna comisión, y van a debatir e intentar solucionar esos problemas globales que tanto preocupan a las personas. Valentina, una persona que participe en el modelo de las Naciones Unidas, ¿qué gana? ¿Y qué gana una persona que pueda asistir y que pueda acompañarlos, que sea un observador? Pues una persona que participa gana muchas habilidades, porque pues el modelo no comienza como la noche inaugural, el modelo comienza desde la preparación. Entonces, para un delegado comenzar a prepararse, comienza primero por actualizarse. Entonces, se aprende mucha cultura general con respecto a otros países y a otros lugares. Y también adquiere habilidades como lo son como hablar en público o redactar textos, sintetizar. Y son cosas que son muy importantes y que uno poco a poco tiene que desarrollar para pues lograr en la vida. Y para las personas que observan, también adquieren cultura general, porque al observar y al escuchar todos los conocimientos que son transferidos entre los delegados, se llega a recordar algo, y además no solo la cultura, sino también como adquieren ese interés por la parte de debatir y de solucionar los problemas. Muy bien. ¿Tienes información de antecedentes de este modelo de las Naciones Unidas aquí en el colegio o digamos en la historia como tal? Pues en el colegio el modelo se ha estado realizando desde aproximadamente hace unos 20 años
y se han realizado con estudiantes desde cuarto de primaria hasta 11 de bachillerato. Muy bien. ¿Quiénes asisten a este modelo, el modelo que se va a presentar este año? Pues este modelo por cuestiones de logística va a ser cerrado, entonces solo van a participar estudiantes del grado 9 y también pues contaremos con la participación de pues la intervención de directivos del colegio, profesores de sociales y una de las exalumnas del colegio. Muy bien, cuéntame una cosa, ¿qué temas van a discutir o bajo qué temas van a girar las discusiones? Pues este año se escogieron 10 temáticas y fueron divididas en 5 comisiones. Entonces, pues las temáticas en general giran más que todo en torno a la salud, pero también se van a tratar temas sobre la energía nuclear o sobre casos actuales como el caso de Crimea que se está dando ahora mismo. Bueno, muy bien. La última pregunta que te hago es, ¿qué beneficios, ya has dado beneficios, digamos, a los participantes, pero a Montelíbano, más que a la fundación, más que a sus estudiantes, qué beneficios le trae que se empiecen a hacer no solamente que se empiecen, sino que se mantengan estos modelos de las Naciones Unidas? Pues esto permite que, por ejemplo, personas o estudiantes de la FEM, o inclusive el año pasado se implementó el modelo con estudiantes de otros colegios, se permite que la gente progrese y logre como llegar más lejos de lo que estaba previsto con estas habilidades que adquirió. Bueno, muy bien. Entonces, pues muchísimas gracias por compartirnos esa información. Esperamos que el modelo de las Naciones Unidas sea un éxito y pronto vengas y nos des un balance de ese modelo. Sí. Miren, y que solucionemos grandes problemas mundiales, ¿no? Sí. ¿Quién quita que la solución, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia salga precisamente aquí de la FEM? Sí. Y que el motor del argumento y el motor de la conciliación, de la discusión y con conciliación, sea un producto también de estos jóvenes, de estas nuevas generaciones. Y seguramente puede ser así. Sí. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa. Hagamos un pequeño cierre. Sí, nos van a quedar muchas colitas, muchos temas por allí. Esperamos que nuestros oyentes hayan estado agradados en esta hora. Pero ¿cómo podríamos cerrar? ¿Qué quedan en el tintero, don Jaime? Pues mira, quedan en el tintero, pues yo me había venido un poco preparado con los textos costeños de García Márquez. O sea, el hombre escribió sobre... O sea, si uno le sorprende su literatura en novela, se va a dar cuenta, por ejemplo, que en periodismo era supremamente ingenioso García Márquez. Quería leerles una pequeña parte de La Sirena Escamada. Sí. Dice, además esto lo publicó en El Heraldo, ¿no? Esto lo leía la gente los domingos. Decía, la sirena era una criatura que tenía de mujer lo menos útil y de pez lo menos aprovechable, en vista de lo cual no hubo otra alternativa que dejársela a los poetas, las únicas personas capaces de sacarle algún partido a un ser que no ofrecía ninguna perspectiva, ni como esposa amantísima, ni como complemento del almuerzo. García Márquez tiene la posibilidad no la posibilidad, es que fue poeta. Entonces, sus títulos de por sí son muy poéticos y sus frases son muy bien pensadas. García Márquez demuestra, por lo menos, la maestría de Balzac, cuando hablábamos ahorita de la mezcla de los nombres de Macondo, del Tratado de Neerlandia, los personajes. Eso es un estilo muy, muy balzaciano. Sí. De hecho, un personaje como Amaranta Úrsula, que comienza a tejer su sábana mortuoria, y entonces ella, cuando ya ve que va acabando, va y le dice al pueblo, yo me voy a morir mañana, por favor, si quieren mandar carticas para la gente del más allá, me las mandan, y efectivamente terminó, la puso en el ataúd, se puso encima y se murió. Sí. Otra cosa maravillosa en García Márquez, lo bien pensado de los nombres, por ejemplo. Ir al diccionario, a la etimología, ajá, lo que significa Aureliano, con el AU del oro, sí, sus pescaditos, el Arcadio como el inicial, sí, Amaranta Úrsula, hay un árbol que es el árbol de amaranto, que es un árbol estéril, pero es un árbol fuerte, sí, longevo. Sí. Uno podría jugar mucho más con Juan Sayago, por ejemplo, cuando lo llaman en el tiempo de morir, uno dice, es para pelear, o sea, es un nombre, sí, fuerte, que tiene sonoro.
Como los que le gustaban a Cervantes, cuando el Quijote antes de salir, por ejemplo, se gastó casi como 3 meses pensando el nombre de él y como 4 pensando cómo le iba a llamar al caballo. Eso se veía también mucho en Flaubert. O sea, García Márquez no solamente ha sido un buen escritor, le ha dejado grandes joyas literarias, sino que condensó y supo aplicar muy bien el conocimiento literario, digamos, de la historia de la lengua española. Ese adagio de que García Márquez es digamos que Cien años de soledad es la segunda obra más traducida, luego del Quijote de la Mancha, tiene merecido ese lugar. Y García Márquez, cuando muere, el reconocimiento mundial que se le hace no es en vano. Hay que dejar la invitación abierta para que nuestros oyentes sigan y empiecen a leerlo. El próximo jueves vamos a seguir hablando de García Márquez. Vamos a decidir si hablamos de cuentos o de 100 años de soledad. Es como difícil, hombre, porque es que los cuentos, por ejemplo, en Ojos de Perro Azul, no más que lo que tú recomendabas, por ejemplo, en Este pueblo no hay ladrones, es algo que usted se lo lee y usted se queda sorprendido. O sea, logra García Márquez sorprender en un cuento breve, porque uno tiene la impresión de que García Márquez es un tipo tan esplendoroso que todo son muchas páginas de novela, pero eso es un cuento muy corto y es un cuento perfecto. Sí, entonces vamos a decidir y ya nuestros oyentes, será una sorpresa, pero debemos de abrir los micrófonos, ¿no? Para que la gente por lo menos escriba un correo electrónico y diga, no, yo quiero 100 años de soledad, quiero saber más. Sí, que o que nos llamen, ¿no? Que nos llamen a este programa. Hoy nos llamaron, pero nos han llamado. Sí, no, yo escuchaba por ahí el teléfono, pero pues es que nosotros hablando tanto no dejamos ¿En qué momento intervienen? A los oyentes, sí. Seguramente. Sí. Hemos llegado al final del programa a nuestro segundo programa sobre Gabriel García Márquez. Gracias a todos nuestros oyentes por la sintonía.